Bienvenidos a su canal, La fe que alimenta el alma, una esperanza viva. Y esta es la hora preciosa. Estamos en esta hora en la que el Espíritu de Dios nos ha traído a esta escritura, a la palabra del Señor, en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Vamos a leer la escritura. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación o agorero, ni sortilero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová Dios echa estas naciones de delante de ti. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén. El Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, habló a Israel diciéndoles que no participaran y que no participen de estas abominaciones, que no hagan estas cosas. Ahora en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos sigue hablando las mismas palabras. Nos está diciendo el Señor que no practiquemos ni participemos de estas acciones, porque son desagradables al Señor, porque no agradan a Dios nuestro Rey. El Señor Jesucristo está vivo. Murió y resucitó y en Él tenemos vida eterna. Él es el dueño de todas las cosas. Y hay un reino opuesto y es el reino de Satanás, el reino caído, el reino de los demonios. Y ellos tienen unos obreros. ¿Cuáles son los obreros? Aquellos que creen y practican todas estas cosas que el Señor nos dice en su palabra. Los hechiceros, los santeros, los que leen las cartas. Ellos trabajan con el reino caído. Ellos trabajan con estos espíritus. Cuando las personas van y preguntan a un hombre, a una mujer, y consultan, y no solamente esto, sino que creen en estos rituales y participan de estas supuestas sanidades, donde ellos trabajan con espíritus y dicen que ellos sanan por el poder que Satanás les da a través de que ellos tienen un pacto con los demonios. Entonces, lo que hace la persona es que va entregando su alma, abre su alma y áreas de su alma para quedar cautivo, para caer en la trampa de las tinieblas. Muchas personas por diferentes circunstancias, porque a veces están sin dinero, porque han ido a muchos médicos y no han encontrado sanidad. Entonces creen que al ir donde estas personas realmente van a encontrar su sanidad, van a encontrar su economía. Es decir, ellos van a hacer sus rituales y van a tener el dinero que necesitan para solucionar los problemas. Y esto es un engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque sí, el diablo puede utilizar espíritus para atraer economía, para hacer una sanidad falsa. Por un tiempo la persona puede decir a través de este doctor o médico, porque a ellos también lo llaman así según lo que ellos practiquen, yo fui, me colocaron allá, me colocaron velas, hicieron todo un ritual y dice la persona, fui sano. Y puede que sí, porque a Satanás se le ha dado poder. Él tiene poder. Y los espíritus tienen poder. Pero resulta que después de un tiempo, le llega otra enfermedad, le pasa otra cosa. Y la persona vuelve a ir y a consultar a este reino, a estas personas. Y ahí su alma está siendo cada vez más envuelta. ¿Por qué? Porque no le cree a Jesucristo, porque no quiere realmente, a veces algunas personas no quieren la transformación, no quieren la salvación,
quieren solo un beneficio. Algo otros no conocen el camino de la verdad. Algo otros van engañados. Algo otros van por la angustia y la tribulación de sus vidas. Y algo otros han conocido el camino de la verdad, pero se han apartado en su corazón de Jesús. Y vuelven, y recaen, y van y consultan entonces a aquellos que leen las cartas, o a aquellos que hacen brujería o hechizos, para conquistar o hacer lo que desean en su corazón, para que según esto todo salga bien. Pero es mentira. Podrá salir por un tiempo porque los espíritus son engañosos, así que pueden hacer que pareciera que sí, pero después de un tiempo va a cambiar la situación. Va a venir dificultad, angustia, preocupación y muchas cosas contrarias al bien. Satanás quiere las almas. Los demonios quieren las almas en el infierno. Esa es la verdad. Quieren que el ser humano desobedezca a la palabra del Señor. Quieren que el ser humano menosprecie la obra del amado Rey Jesús. Porque ellos saben que al ser humano, cuando la persona, el ser humano, desobedece al camino de Cristo, al camino de la verdad, a la bendición de Dios, porque el Señor Jesús murió, resucitó y viene pronto. Y por la gracia de Él, por creer en Él, por apartarse el ser humano del pecado, por arrepentirse, entonces ahora en Cristo somos salvos. Esto se llama gracia, un regalo inmerecido, pero que por la gracia de Él lo recibimos aquellos que hemos creído y confiado y vivimos conforme Él nos enseña a través de su palabra, conforme su verdad. Y luchamos continuamente por agradarle, serle agradable al Señor. Esto quiere nuestro Dios. Y el enemigo quiere que hagamos lo contrario, que el ser humano desobedezca, para que así conforme la justicia divina del Señor Dios Todopoderoso, entonces no pueda entrar el ser humano en el cielo, sino que se pierda en el infierno, donde es lugar de tormento, dice la Escritura. Lago de fuego después, el juicio final, van para allá, para el lago de fuego. Ahora la gente cuando muere sin Cristo, van para el infierno. Para el infierno, y es un lugar de tormento, un lugar de angustia, un lugar de fuego, un lugar doloroso, dice la palabra, donde el gusano nunca muere. Y nuestro amado Dios, Jehová Dios de los ejércitos, Jehová Dios de los cielos, envió a su Hijo Jesucristo para que no vayamos a ese lugar, sino que le creamos a Él y partamos a las moradas celestiales. Pero acá Dios nos dejó algo, libre decisión. Y en esta libre decisión, Satanás coloca a estos, a los obreros de Él, para jalar las almas, para engañarlas, para que la gente haga lo contrario de lo que Dios ha dicho en su palabra que debemos hacer. Por eso, cuando la gente va y consulta a los muertos, va y consulta a través de una persona e invoca a los demonios, llama a espíritus malos o espíritus que no son los que el Señor nos ha dicho que debemos llamar. ¿A qué debemos llamar? Al Espíritu Santo, que es santo, santo. Al Espíritu del Dios vivo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo. Pero las otras personas llaman a espíritus malos para que según ellos los guíen, los enseñen, los bendigan. Y es mentira. Satanás él no tiene bendición, él tiene maldición. El que tiene bendición se llama Jesucristo de Nazaret, Jesucristo el Hijo del Dios vivo. Él sí tiene bendición, Él es bendición y en Él recibimos bendición a la manera de Dios, al tiempo de Él. Pero el ser humano muchas veces se desespera porque quiere la solución inmediata. Y Dios no es así. Dios quiere salvar primeramente. Dios quiere que seamos transformados por su palabra, renovando el Señor nuestra mente, nuestros pensamientos, cambiando, el Señor Jesús, todo nuestro ser, interior y exterior, transformándonos. Él quiere que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas, dice la palabra. Que seamos sal, la sal de la tierra. Que seamos
árboles de fruto, sabiendo que el Señor es el que hace toda la obra en nosotros, pero nosotros nos disponemos para que el Espíritu de Dios haga las cosas que agraden al Señor, ayudándonos a hacerlas a nosotros. Por eso es bueno tener esto en cuenta en nuestras vidas, instruir a los niños, para que los niños no participen de las obras de las tinieblas. En este tiempo la gente que hace, la gran mayoría, los visten de perritos, de ovejas, de animales. Y Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, nos hizo Dios. No tiene el ser humano por qué colocarse un traje y decir que es más bajo. Esas son mentiras que el reino caído ha establecido y ha dicho, hagamos esto, engañémoslos, porque la gente a veces no tiene el conocimiento de la verdad. Y entonces hacen todo un ritual que aparenta supuestamente ser para los niños, pero es mentira. Es para invocar espíritus y el reino de las tinieblas tener más fuerza sobre los niños y sobre los adultos y sobre mucha gente. Y el Señor quiere que no participemos, y es claro, no participar en las obras de las tinieblas. No participar. Pero libre decisión tenemos. Así que, ¿qué dice el Señor en su palabra? En Apocalipsis dice así, capítulo 22, versículo 15, pero voy a leer todo más. Encontraremos ahí algo importante acerca de los hechiceros. Mira cómo llama el Señor, dice, malos perros estarán fuera. O sea, dice así aquellos que no fueron agradables a Dios. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, todo aquel que practica el mal. El mal, y el mal abarca muchísimo. Pero aquí están los hechiceros, los que hacen encantamiento, los que leen las cartas y los que practican diferentes magias, magia negra, magia blanca, magia roja, y hay muchas más dentro de ese ramillete maligno. Así que hay muchas cosas ocultas. Los satanistas, hay mucho dentro del reino oculto, dentro del reino de las tinieblas. Y todos ellos son obreros de las tinieblas, practican las cosas para hacer mal. Aparentan decir muchos, no, esto es para hacer bien. No, yo no hago el mal. Y toman hasta la escritura y cosas de la palabra de Dios para engañar a los que no conocen el camino de la verdad o a los que aún conociendo se han apartado y se han dejado creer, porque han endurecido su corazón al camino de la verdad. Mira lo que el Señor habla en la palabra. Pero aquí hay algo también muy importante. Voy a devolverme un poco más. En Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11 dice, el que es injusto sea injusto todavía. Mira cómo el Señor habla. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. O sea, tome usted la decisión que quiera. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Pero escuchen esto. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno. Una recompensa hay. Hay una justicia. El Señor ha dejado clara su palabra. Por eso debemos oír la voz de Dios. Y debemos preguntarle al que de verdad tiene la respuesta. Y es el Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nos humillamos al Señor, cuando nos arrepentimos, cuando nos despojamos de nosotros mismos y dejamos que el Espíritu de Dios transforme nuestra vida cada día, entonces oímos la voz del Señor a través de la Escritura, a través de la palabra. Él nos habla. También oímos a veces su voz en sueños, en visiones, de muchas maneras Dios habla.
Y ahí sabemos qué quiere el Señor que nosotros hagamos para hacerle cada día más agradable. Y para poder llevar nuestra vida en gozo, en bendición, en paz y poder transmitir a otros lo que el Señor quiere que les llevemos. Sí debemos oír una voz, la voz del Señor Dios Todopoderoso. Y a esa voz es la que le debemos consultar, a la voz del Cristo vivo. ¿Y cómo le consultamos? Leamos la palabra, meditémosla, escudriñémosla, pidamos a Dios que nos dé revelación, entendimiento. Y este Dios, el Señor Jesús, nos habla y nos instruye, nos guía, nos ilumina y nos enseña su camino. Y entonces tenemos salvación. Salvación, primero la salvación. Y si el Señor le place, tenemos la sanidad. Y si el Señor le place, tenemos también libertad. Porque Dios es libertad. Él nos liberta y libera. Y nos bendice en abundancia. Porque el Señor sabe hacer todas sus cosas justa y perfectamente. Amigos, hermanos, conocidos, y los que Dios trae a este canal cada día más. Oigan al Señor, oigan la voz del Dios vivo, consulten al Dios vivo, busquen la palabra y el Espíritu de Dios los va a guiar a conocer la verdad. Y si tienen alguna necesidad, Él la va a suplir conforme sus misericordias y a su debido tiempo. Manifiesta el Señor la promesa al tiempo perfecto de Dios. Paciencia, amor, fe. Y al tiempo perfecto de Dios se manifestará lo que el Señor quiere que se manifieste en nuestras vidas y en la vida de los que quiere el Señor glorificar su nombre. Y Él quiere glorificar su nombre sobre todos nosotros. Pero depende de cada persona. Cómo actuamos y cómo vivimos. Bueno, esta es la palabra que el Señor trajo a mi espíritu que debíamos predicar. Que el Espíritu de Dios los llene de paz, de entendimiento y de revelación. Y que caminemos todos en la voluntad de Cristo y que seamos luz en medio de las tinieblas. La paz del Señor esté con ustedes. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga.